Gloria a Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él y solo a Él sea la gloria por la eternidad. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración esta tarde para pedirle a nuestro Dios que sea Él a través de su Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. Ora a Dios para que Dios traiga edificación, consuelo y consejo a nuestras vidas a través de su palabra. Quiero que hagamos una oración esta tarde y pidámosle a Dios de su presencia y de su voluntad en nuestros corazones. Amado Dios y Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús. Damos gracias por su infinito amor, bondad y misericordia. Damos gracias a Dios porque hemos vivido un día, Señor, agradable, llenos de mucha paz, bendiciones. Gracias, Señor, porque su fidelidad es grande, ha sido grande y seguirá siendo grande para con nosotros, Dios. Oramos agradeciéndole, Señor, porque nos da esta hermosa oportunidad de poder venir a su presencia, de poder acercarnos, Señor, a su trono de gracia, Señor, por medio del sacrificio de Jesús. Para nosotros, Señor, aprender de su palabra, aprender de su voluntad, aprender del consejo de su palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, pidiéndole perdón por las ofensas, Padre, que hemos cometido delante de su presencia. Oramos en el nombre de Jesús para que usted sea glorificado, Señor amado, en nuestras vidas, Señor amado. Usted traiga paz a nuestros corazones. Que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Dios, se deleite, Señor, estar en su presencia, de gozarse, deleitarse en su voluntad, en el consejo de su palabra, Dios. Oramos en esta tarde para que usted sea glorificado, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo, Padre, que sea la palabra suya trayendo sanidad, consuelo y fortaleza espiritual a nuestros corazones. Oramos para que esta tarde su nombre sea glorificado. Oramos para que esta tarde nosotros, sus hijos, seamos bendecidos a través de su palabra. Gracias le damos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a estar hablando acerca de las tentaciones. ¿Ok? 7 cosas que debemos saber acerca de las tentaciones. ¿Ok? Vamos a tocar ese tema, esos puntos, 7 cosas. Quiero decirle, hermanos, que las tentaciones son una de las muchas armas de las obras maestras que Satanás usa con el fin de destruir la vida espiritual del cristiano. ¿Ok? Es por medio de los deseos de la carne, es por medio del apetito carnal que Satanás trae tentaciones a la vida de los hijos de Dios. Es imposible pensar que no vamos a ser tentados por el enemigo. Es imposible creer que eso no va a pasar. Mientras tenemos nosotros este cuerpo, hermanos, que es imperfecto, es estéril, es un cuerpo que tiene inclinación o tendencia a desobedecer a Dios, ¿ok? Mientras estemos en este cuerpo, estamos expuestos nosotros a ser tentados por el enemigo, ¿ok? Pero algo muy importante, hermanos, necesitamos darnos cuenta de esos 7 puntos que vamos a tocar en esta tarde, que las tentaciones en sí no son malas en nosotros. Lo malo es que caigamos en las tentaciones, ¿ok? Porque incluso el mismo Señor Jesucristo fue tentado en todo, dice la Biblia. Más adelante vamos a leer ese pasaje bíblico. Pero el Señor Jesucristo se mantuvo íntegro, se mantuvo en santidad, en fidelidad y en sometimiento a su Padre Celestial. Él no falló en nada. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros desde 2 puntos de vista diferentes. El primer punto de vista es que si el Señor Jesús fue tentado por el enemigo, también nosotros estamos expuestos a ser tentados por el enemigo. La segunda cosa que podemos aprender de eso
es que el Señor Jesucristo nos está enseñando a nosotros la importancia, la necesidad de que nosotros resistamos, ¿ok?, al enemigo en el día de las tentaciones. Como dice el apóstol Pedro, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, el problema que está pasando es nosotros los cristianos, cuando nuestra vida espiritual, que como hijos de Dios, está siendo dirigida y controlada por nuestra naturaleza humana, las posibilidades de caer, tropezar en las tentaciones son muy altas. Creo que arriba del 80% es la posibilidad de que caigamos en las tentaciones del enemigo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros en Romanos capítulo 8, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos entender y tomar la determinación, ¿ok?, que nuestra vida como cristianos debe ser guiada por el Espíritu Santo y no por nuestra naturaleza humana. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que someternos a Dios, tenemos que tomar control de los impulsos carnales, de la imperfección carnal, de nuestra naturaleza humana, para que ella no gobierne en nuestra vida espiritual. Porque ese es el mayor problema que hay en relación a cómo enfrentar las tentaciones, cómo enfrentar las pruebas, las luchas y las diferentes batallas espirituales que tenemos como cristianos. Si nosotros estamos siendo controlados, hermano, por la naturaleza humana, por el hombre viejo, nuestra vida espiritual está propensa, está expuesta a fallarle a Dios en todo tiempo. Entonces, vamos a estudiar sobre de eso, pero antes quiero explicar lo que es tentación. ¿Ok? Tentación es diferente a pruebas. ¿Ok? Una prueba puede ser alguna necesidad, puede ser alguna enfermedad, alguna lucha, alguna batalla que usted tenga espiritualmente. Puede ser, por ejemplo, en su trabajo, puede ser en la familia, puede ser incluso en la iglesia. Puede encontrar personas, hermanos, que por razones diferentes, por imprudencia, por insensatez, por descuido, por lo que sea, causa algún tipo de molestia, lastima tu vida, te haga sentir mal. Eso es una prueba. No es algo que viene por tu imperfección humana, no es algo que es producto del apetito carnal, sino que es un estorbo, es un tropiezo, es una barrera, es algún obstáculo en tu caminar espiritual. Entonces, una prueba es eso, pero las tentaciones son originadas específicamente por la vieja naturaleza humana. ¿Ok? Por la vieja naturaleza humana. Por eso dice Pedro, de que Él nos ha dado a nosotros una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en los cielos. ¿Okay? Ese nuevo cuerpo que nosotros vamos a tener cuando Jesús levante su iglesia. El cuerpo que nosotros vamos a tener es el cuerpo idéntico al que tiene el Señor Jesucristo en estos momentos. ¿Ustedes recuerdan la Biblia cuando dice que Jesús se levanta de entre los muertos al tercer día? Llegó María Magdalena y otras mujeres al sepulcro y Jesús se les aparece a ellas y ellas quisieron abrazarlo, quisieron besarlo, qué sé yo, y él les dijo que no le tocaran porque aún no había subido al Padre. Ese cuerpo glorificado, ese cuerpo inmarcesible, la palabra inmarcesible significa que no puede envejecer. Un cuerpo incontaminable, no puede contaminarse con el mal. Un cuerpo incorruptible, no se puede corromper en el punto de que no puede ver muerte en su vida. Ese es el tipo de cuerpo, hermanos, que tiene preparado nuestro Padre Celestial para su iglesia cuando Cristo venga por ella para llevársela a los cielos. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, nuestro cuerpo se corrompe, se contamina,
se envejece, se duele y todo lo demás. Entonces, como le dije anteriormente, son dos cosas diferentes. Tentación y prueba son dos cosas diferentes. Entonces vamos a estudiar lo que es la definición de tentación. Dice, esta palabra dice, viene del griego, del hebreo masá, ¿ok? Lo que en términos espirituales se conoce como el impulso carnal acompañado de malicia. ¿Ok? Cuando una persona cae en la tentación, lo hace con malicia, con la intención de hacer algo malo. ¿Ok? Ninguna persona que cae en tentaciones lo hace con buenas intenciones. Siempre lo programa. ¿Ok? Primeramente mira las cosas, las medita y después se programa todo en su corazón, en su mente, y tarde que temprano va y las cumple. Por eso es que es muy importante que prestemos atención lo que pasó en el huerto del Edén. Dice la Biblia que Satanás en forma de serpiente le dijo a Eva, ok, le mostró la fruta prohibida, no es una manzana, la gente dice que es manzana, la Biblia no dice que es manzana, entonces no podemos decir que es eso, pero bueno, era una fruta. Y dice que era codiciable a la vista de los ojos, y Eva codició esa fruta. Es lo primero que hace la tentación. La tentación, hermano, es codiciar, ok, lo que está prohibido de parte de Dios para con nosotros. Es lo primero que hace el enemigo. Entonces, una persona que cae en la tentación no es una persona ingenua ni tampoco es una persona que desconoce lo que está haciendo o lo que va a hacer. Es una persona que lo programa todo. ¿Ok? Empieza en su mente a imaginarse cómo sería probar de aquello, hacer aquello. Entonces, es un impulso carnal que va acompañado de malicia, ¿ok? Malas intenciones, inclinación a desobedecer a Dios. Eso es una tentación, ¿ok? Nadie comete tentación por ingenuo. Todo el mundo está consciente de que es desobediencia a Dios y quiere probar de lo que es desobediencia a Dios. Una de las cosas, hermanos, que se ha comprobado a través de la historia de la humanidad y también se ve también dentro del pueblo de Dios, es que todos los seres humanos por naturaleza siempre nos da curiosidad de querer probar o querer hacer lo que está prohibido hacer. ¿Ok? Si usted mira, por ejemplo, cómo la juventud de hoy, que se rebelan a la sociedad, se rebelan a los sistemas, todo eso, ellos siempre quieren como llamar la atención, ellos siempre quieren como decir, aquí estoy, hago lo que yo quiero y qué. Entonces, la naturaleza humana siempre tiene esa debilidad, esa inclinación, eso es todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, ¿ok? De que se le llama la atención de querer vivir, experimentar lo que se nos está prohibido hacer. Eva cayó por ese problema, porque Eva tenía la curiosidad, ¿ok? Si Eva hubiera sido una persona, ¿ok?, que hubiera tenido control de esa imperfección, Eva no le hubiera puesto atención a Satanás, a la serpiente, en cuanto le estaba hablando acerca de lo que debía comer o no debía comer. Entonces es muy importante que entendamos algo. Podemos decir, hermano, que lo contrario de tentación es temor a Dios. Podemos decirlo en términos prácticos, es igual. Porque la tentación lleva al ser humano a desobedecer a Dios, a hacer lo opuesto a la voluntad de Dios, aunque sabemos que a Dios no le agrada. Y el temor de Dios es la fuerza de voluntad de hacer lo que agrada a Dios, de ver el mal, ver la tentación y apartarse. Entonces es importante que tengamos conciencia la diferencia entre tentación y lo que es el temor de Dios. Sigámosle, puedes seguir leyendo. Dice, acompañado, dice, de impulso carnal, dice, de malicia, de rebeldía. ¿Okay? Es una rebeldía. ¿Por qué razón? La rebeldía no solamente es hacer lo contrario a la voluntad de Dios, sino oponerse y hacer lo que Él quiere.
Eso es rebeldía. Entonces hay muchas personas que están cayendo en tentaciones porque ellos deciden hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, aún sabiendo que eso está mal, aún sabiendo que eso no es bueno, aún sabiendo que no le agrada a Dios, dice, no, mi vida va a hacer lo que yo quiero. Eso es rebeldía. ¿Ok? Otra cosa es ambición, codicia y obstinación. La palabra obstinación, hermanos, es la misma palabra que se usa cuando Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Ok? Note que dice entré, no dice caigáis en tentación. Entonces, cuando una persona ya programó el pecado en su corazón e insiste en hacer lo malo, eso es obstinación. Obstinación es la actitud, hermanos, de desobediencia, es la actitud de rebeldía hacia Dios, de necedad, es la palabra correcta, de necedad del hombre, de querer estar desobedeciendo a Dios de continuo. En palabras sencillas, cuando el hombre comete o cae en la tentación, cae en el pecado de tentación, es porque su corazón ya estaba codiciando, estaba intentando probar aquello. Aunque Dios le decía, aparta tu mirada de eso, aparta tus oídos de eso, aparta tu voluntad de eso. Sin embargo, insistió, insistió, insistió hasta que pum, cayó. Entonces, hay personas que por mucho, hermano, por mucho que Dios hable, hay personas que por mucho que Dios toque su corazón y les haga ver que se aparten de tal lugar porque eso provoca tentación y trae problemas, siguen haciéndolo. Eso es obstinación. Entonces, la obstinación, la rebeldía, la codicia, la ambición y la desobediencia es la razón principal por la cual las tentaciones toman control y toman poder en la vida de todo ser humano. Quiero contarte un testimonio, pero antes vayámonos al libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 15. Bueno, estaba en un testimonio que dio un pastor allá en mi país. Dice que había un hermano en una iglesia que había sido rescatado del alcoholismo. Dios lo había sacado, hermano, de alcoholismo, pero un alcoholismo totalmente ya muy crudo, muy agudo, muy cruel, ya totalmente alcohólico, ¿no? Y dice que este hermano empezó en la obra de Dios y empezó a Dios a restaurarlo, empezó Dios a usarlo, pero sucedió que en cierta ocasión este hermano tomó su Biblia y se fue a una cantina, a un bar. Él decía que él iba a ir a predicarle a todas las personas que estaban tomando adentro del bar. Cuando él va yendo para el bar, el pastor lo mira y lo llama, hermano, venga, ¿para dónde va? Voy a ir a predicarle a la gente que está ahí en el bar. Y le dice al hermano, no entre ahí, hermano. No entre ahí porque no es sabio que usted entre ahí. No, hermano, pero es que hay que llevarle la palabra de Dios a la gente. Eso es lo que le dije, eso es obstinación. Es obstinación. Cuando una persona ya dispone su corazón para pecar, por mucho que usted le diga, por mucho que usted le llame la atención, por mucho que le aconseje, lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces el pastor se sentó, que se paró con él en medio de la calle y le empezó a explicar, hermano, usted tiene poco tiempo en el evangelio. Usted viene saliendo de una situación de alcoholismo que es muy agudo. Entonces, si usted entra ahí, puede caer en tentación y puede salir mal. Mejor vámonos, sigamos orando y más adelante, con el favor de Dios, buscamos la dirección de Dios, el tiempo de Dios, y entonces usted viene y predica. Pero el hermano bien insistente, no, que no, y que no, y que Dios me mandó a predicar a los perdidos, y que, ok, ahí está, vaya hermanos. Y sí fue, aún diciéndole el pastor, fue. Hay gente que vive en ese punto, hermanos, se creen sabios en su propia opinión. ¿Okay? Son personas, hermanos, que no toman en cuenta el consejo de nadie, la opinión de nadie, y toman decisiones, hermanos, de una manera imprudente, insensatas, y después las consecuencias vienen. ¿Ok? Es algo muy importante. Mira, yo quiero decirte algo, hermanos, algo personal. Yo, todas las veces que yo estuve en iglesia y tenía pastores,
incluso siendo pastor, estuve congregándome en una iglesia como miembro de la iglesia. Yo siempre respetaba y yo siempre consultaba al pastor cuando iba a tomar una decisión. ¿Por qué razón, hermano? Porque ese es el orden de Dios. Tienes que ser humilde para entender esas cosas. Y la otra cosa muy importante era que si yo tomaba una decisión, yo podía tomar la aprobación o la negación de Dios a través de un consejo y también la oración de apoyo de ese pastor. Entonces uno tiene que ser muy sabio. Entonces las personas muchas veces toman sus decisiones y hacen lo que ellos quieren y no consultan a nadie porque no quieren que nadie les diga que están malas decisiones. Pero bueno, este hermano se fue y se metió a ese salón, a esa cantina. El pastor se quedó afuera esperándolo 1 hora, 2 horas, 3 horas y el hermano no salió. A las 3, 4 horas y media salió. Salió sin Biblia y salió borracho. Si él hubiera escuchado el consejo de Dios a través del pastor, él no hubiera caído ahí y no se hubiera descargado. Pero como le digo, la obstinación, hermanos, eso es gravísimo. Dice la Biblia que es como la rebeldía y la rebeldía es como el pecado de adivinación. Eso es lo que le pasó a Saúl. ¿Okay? Cuando Samuel le reclama tu obstinación en hacer lo que tú quieres, eso te llevó a desobedecer a Dios, te llevó a hacer las cosas a tu manera, te llevó a despreciar el consejo de Dios y a actuar en rebeldía delante de Dios. Y la rebeldía es como el pecado de adivinación. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros con humildad pidamos consejo, pidamos una opinión y digamos, hermano, ¿cómo mira? Quiero hacer esta decisión, ¿cómo ve? Y pedir oración y la dirección de Dios. Cuando usted es humilde de corazón, Dios le va a mostrar su camino y le va a mostrar su voluntad. Este hermano no quiso el consejo de nadie y eso le pasó. Se fue a meter a donde estaba la tentación y cayó en la tentación. Entonces es importante que entendamos algo. Cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, nos apartamos, ¿okay? Consciente y voluntariamente nos apartamos de aquellos lugares, de aquellas situaciones, circunstancias que sabemos que nos están provocando a desobedecer a Dios. Entonces, usted y yo tenemos lo más importante de nuestra vida, que es nuestra voluntad. Dios te da la información, Dios te da la advertencia, pero la decisión final la va a tomar usted. Ojalá no tome una decisión como ese hermano que se metió a ese salón, a esa cantina, a predicarle a los borrachos y salió borracho de ahí. Vamos a leer 1 Corintios 10, versículo 11 al 15. Vamos a leer Israel. Como siempre, yo siempre creo que Israel es una enseñanza completa para el pueblo de Dios en todos los aspectos, desde nuestra relación con Dios, nuestra salvación, nuestra liberación, todo. ¿Okay? Entonces, si usted quiere vivir una vida agradable a Dios, ponga atención lo que hizo Israel en el desierto, lo malo que Israel hizo en el desierto y hagamos lo contrario a lo que Israel hizo. Versículo 11. Y estas cosas, dice Pablo, les acontecieron a Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, es un ejemplo, es una enseñanza, ¿okay? Que Israel, en términos literales, vivió lo que usted y yo vivimos en términos espirituales. Voy a darte un ejemplo. Israel era esclavo en Egipto. Egipto representa el mundo hoy en día. La esclavitud representa el pecado. El faraón representa a Satanás. Moisés representa a Cristo. El desierto representa nuestro caminar y nuestra vida de luchas y batalla. El Jordán, cruzar el Jordán, la tierra que fluye leche y miel, representa la vida eterna con Cristo Jesús. Entonces todo eso pasó. ¿Por qué no todo mundo, por qué no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? Porque ellos
andaban satisfaciendo los deseos de la carne y no andaban satisfaciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces es importante que prestemos atención nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿A quién estamos satisfaciendo? ¿A nuestros deseos carnales o estamos satisfaciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces, todo lo que le pasó a Israel es una advertencia y una enseñanza para nosotros. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, que puede caer. Puede caer. ¿Ok? Entonces, hay personas, hermanos, que conocí el testimonio de una persona de allá de mi país que vino aquí a Estados Unidos. Y recuerdo que el pastor lo pasó ahí al frente para que saludara a la iglesia y todo. Y recuerdo que él dijo estas palabras. Que él era cristiano desde mi país y que él venía aquí a Estados Unidos a servir a Dios. Pero una frase que él dijo, hermano, fue: yo no estoy pegado con saliva en el evangelio. Yo estoy pegado con la sangre de Jesús y yo le voy a ser fiel a mi Señor Jesucristo. Se lo voy a resumir. 7 u 8 meses después, ese hermano se estaba apartando de los caminos de Dios. Entonces, hay muchas personas, hermanos, hoy en día, conocí otro que me dijo esta frase. Hermano, me dice, lo que me costó salir del mundo, salir del pecado, ¿usted cree que tengo en mi agenda regresar para atrás? Hoy en día, esta persona y toda su familia están practicando el pecado. Entonces, Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa? No piense que ya la tiene hecha. No piense que no está expuesto a tropezar. No se suelte de la mano de Dios, sea humilde, sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de su vida. Pero es importante esto. No se crea que es sabelo todo, que todo lo puede, que no hay nada que usted no pueda hacer. No. Cristo dijo estas palabras en San Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Nótese qué importante. Primera cosa importante que debemos tomar en cuenta, hermanos, acerca de la tentación. La primera cosa, todos los seres humanos, esto incluye a los cristianos, estamos expuestos a ser tentados por Satanás. Todos estamos expuestos a ser tentados, pero Satanás no tiene autoridad para que usted caiga en la tentación. Él no la tiene. Él tira el anzuelo con toda la carnada. Si usted no discierne las intenciones malignas del enemigo, usted va a tomar la carnada y consigo el anzuelo y va a caer en la tentación. Todos estamos expuestos en áreas diferentes, en tiempos diferentes, en razones diferentes. Por eso es que dice aquí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Ok? Porque hay dos tipos de tentación. Una tentación que es, podemos decir, es normal en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestras luchas, en nuestras batallas. ¿Ok? Aunque usted sea una persona temerosa de Dios, aunque usted sea una persona, hermanos, que ama el estar firme en la voluntad de Dios, siempre va a tener tentaciones. Pero eso es, usemos esta frase, es normal en nuestro caminar cristiano. Pero hay tentaciones que no son normales. ¿Qué quiero decirle? No las encontramos en nuestro caminar como cristianos, sino que las vamos a buscar en nuestra desobediencia y rebeldía para con Dios. Hay mucha gente que está cayendo en tentación porque se está metiendo en lugares que Dios le está prohibiendo que se meta. Dice el libro de Proverbios: ¿andará el hombre con pies descalzos sobre brasas sin que sus pies arden o se quemen? Es imposible.
Si usted camina sobre brasa con los pies descalzos, se va a quemar. Entonces, hay tentaciones que no son parte normal de nuestro caminar cristiano, sino que por imprudencia, por obstinación, desobediencia y rebeldía, el cristiano va y se mete a esas tentaciones. Ok, sigamos leyendo. Dice así, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estoy hablando de la tentación que es normal en nuestro caminar cristiano. Voy a darte un ejemplo. Jesús dijo en estas palabras, en su palabra dijo que si un hombre mira a una mujer y la codicea en su corazón, ya adulteró en su corazón con esa mujer. Ahora, nosotros los cristianos estamos en el mundo. Y donde quiera que usted vaya, hay personas, hay mujeres que se visten provocativamente, por razones diferentes, porque les gusta eso, qué sé yo. Entonces, donde usted vaya como cristiano, se va a encontrar con personas así. ¿Ok? Eso es una tentación que usted no busca, pero está en su caminar. Pero diferente es que una persona busque caer o busque encontrar la tentación. Cuando la tentación es de tu diario caminar, porque Dios lo permitió por razones diferentes, Dios no va a permitir que seas tentado más de tu fuerza. Y también te va a dar con ello la salida para que estés firmes en su voluntad. El problema es cuando no es Dios que permite la tentación, sino que nosotros vamos y buscamos la tentación. Ok, sigamos leyendo. Dice el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 15, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, el primer punto importante que vemos hoy de los 7 que vamos a hablar hoy es que todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, estamos expuestos a ser tentados. Y algo importante, Satanás puede poner tentaciones sobre tu vida, pero él no tiene autoridad para que tú caigas. Es una decisión que tú vas a tomar. Vámonos a Marcos capítulo 7, Marcos 7, 20 al 23. Vamos a leer ahí, Marcos 7, del 20 al 23. Otro punto muy importante que vamos a tomar, a aprender en esta tarde acerca de las tentaciones, hermanos, es que nosotros tenemos la oportunidad de ceder a la tentación o de rechazar la tentación. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el punto clave de todo esto? El punto clave de todo esto está, hermanos, con lo que empezamos al principio. Si nuestra naturaleza humana, si nuestro viejo hombre está tomando control de nuestra vida espiritual, por mucho, escuche esto, por mucho que usted y yo sepamos que eso no le agrada a Dios, no vamos a dejar de practicar o de codiciar esas cosas. ¿Okay? Pero cuando nuestra vida espiritual está bajo la guianza del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo, Él nos guía hacia toda verdad. Entonces, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad se va a apartar consciente y voluntariamente de las cosas que provocan tentación. ¿Qué le quiero decir? Entre más andamos en el Espíritu, menos posibilidad de caer en tentaciones. Pero como te digo, todos estamos expuestos a ser tentados, pero la voluntad y la última decisión la vamos a tomar nosotros. Leamos Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Dice así: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista, no, perdón, estoy en Lucas, perdón, estoy en Lucas. Estaba por otro lado. Voy aquí, ahora sí ya llegué a Marcos. Marcos 7:20, gloria sea a Jesús. Pero decía que lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre. 21, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Que antes de que las cosas salgan es porque nosotros ya permitimos que ellas entraran a nuestros corazones. ¿Ok? Entonces, cuando alimentamos nuestro corazón de las cosas malas, de lo que provoca tentación, de lo que provoca tropiezo, de lo que provoca desobediencia a Dios, es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo para que el ser humano, para que el cristiano ponga en práctica lo que tiene en su corazón. Por eso es importantísimo, hermano, que dice la Biblia, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Ahora, para que una mala información, para que un sentimiento, para que una desobediencia, una rebeldía, una obstinación entre a mi corazón, es porque yo consciente y voluntariamente la dejé entrar. Y si yo la dejé entrar es porque yo quiero ponerla en práctica. Entonces la tentación es normal, pero lo que no es normal es que nosotros los cristianos estemos prestando nuestro cuerpo para obedecer a las tentaciones. Tenemos la oportunidad de decirle no a la tentación y decirle sí a la voluntad y los propósitos de nuestro Padre Celestial. Vámonos ahora al libro de Mateo capítulo 4. Ahí para atrásito, 4 del 1 al 7. Otra de las cosas muy importantes, hermanos, que debemos tomar en consideración en relación a las tentaciones es que el tentador se llama Satanás. Se llama Satanás. Entonces tú me puedes decir, ¿y qué pasa con aquellas personas que lo tientan a uno para que uno peque? Se están poniendo como instrumento para hacer tropiezos a un hijo de Dios. Voy a darte un ejemplo. Mira, yo tengo la bendición, hermano, de tener un hermano. Gloria sea a Jesús, mi hermano Alonso. Él fue mucho tiempo alcohólico, mucho tiempo. El Señor lo ha alcanzado y gracias a Dios que él puede testificar de que hay poder en el nombre de Jesús. De que no hay nada imposible para el Señor. Dios lo sacó de un alcoholismo, pero muy, muy agudo, muy cruel. Y sucedió una vez, llegó una persona de aquí de Estados Unidos, que es nicaragüense también, un amigo de nosotros. Llegó y mi hermano estaba por ahí caminando y él estaba tomando en un salón ahí, una cosa por ahí. Y esta persona, hermano, sabiendo que mi hermano ya no tomaba, que había tenido ese problema antes y que ahora Jesús había quitado esa cosa, esta persona empezó a provocarlo a él, regalándole cerveza, diciéndole, mira, tómate una cerveza, tratando de que mi hermano desobedeciera a Dios y cayera otra vez en la tentación del alcohol. Entonces tú me puedes decir, si la Biblia dice que el tentador es Satanás, ¿por qué esta persona estaba haciendo eso con tu hermano? Porque se vuelven instrumentos del tentador para hacerte tropezar. Igual pasa en el área de la sexualidad. Hay hombres y hay mujeres que provocan a otras personas. Insinúan y le provocan a caer en tentación. Entonces son personas, hermanos, que Satanás los está usando para traer tropiezo y hacer caer a un hijo de Dios o a otra persona. Pero el tentador en sí es Satanás. Quiero que leamos Mateo capítulo 4. Dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Jesús no fue, a él lo llevaron al desierto para ser tentado por el diablo. Por Satanás fue llevado. Perdón, fue tentado. Fue llevado por el Espíritu, pero fue tentado por el diablo. Ahora, el Espíritu sabía el propósito para el cual lo llevaba al desierto. Él lo sabía. Él tenía que llevar a Jesús ahí para que Jesús enfrentara al tentador. Y una vez que enfrentara al tentador, vencerlo y darnos a nosotros esa victoria a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero el tentador es Satanás.
Y como te dije anteriormente, Satanás está usando medios, métodos y personas para traer la tentación al pueblo de Dios. Sigamos leyendo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Ok? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús podía hacerlo, sí podía hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque Jesús no, si Jesús hubiera cumplido lo que Satanás estaba pidiendo, Jesús hubiera dudado de su divinidad. ¿Ok? Y Jesús hubiera caído en las trampas de Satanás al seguirle la corriente de su conversación. Igual como pasó con Adán y Eva, más con Eva. Satanás llegó y le dijo, ¿con qué ha dicho Dios que no debes de comer de ningún árbol que esté en el huerto? Dios nunca dijo eso. Dios dijo que puedes comer de todos los árboles menos de la ciencia del bien y del mal. Cuando Eva le prestó atención y conversó con él y le demostró que no era así, Eva cayó en la tentación. Si Jesús hubiera hecho eso, Jesús se hubiera puesto en tela de duda de que él era el Hijo de Dios y Satanás hubiera ganado ventaja sobre él. Pero el tentador, sabemos esto, es Satanás. Voy a darte un pasaje bíblico rápido, así cuando Jesús estaba hablando con los discípulos y le empezó a decir que era necesario de que él muriera, cayera en manos de pecadores y que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Usted recuerda en la Biblia cuando Pedro se lo llevó aparte, le dice, Señor, no permita que eso te acontezca. Y Jesús, ¿qué dijo? Apártate de mí, Satanás. Él no dijo, apártate de mí, Pedro. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Solo piensas en las cosas de abajo y no en las de arriba. Entonces, muchas veces, hermanos, por métodos, situaciones, formas y personas que usted menos se lo imagina, Satanás trae la tentación. Me contó una historia, un pastor, fue pastor mío, ya se fue con la presencia del Señor. Y este hermano me estaba platicando él, que cuando él se iba a bautizar, quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 13, para que miremos la tercera, la cuarta tema de la tentación. Mateo 6, 13. Este hermano dice de que él se iba a bautizar, digamos, iba a hacer bautismo el domingo, y el sábado llegaron a visitarlo unas amistades, porque ese es un gran problema que hay. A veces de la gente que tú menos piensas. Llegaron a visitarlo y como él antes le gustaba tomar, le gustaban los bailes y todas esas cosas. Dice que empezaron a tomar. Primer punto, hermano, que no se debe de hacer uno es permitir que lleven el pecado a tu casa. Si tú permites que tu casa sea un lugar de baile, de malas palabras, de grosería, de inmoralidades, de cerveza, esas cosas, ya le abriste las puertas al diablo. Tienes que cerrar totalmente todo para que Cristo sea el Rey, el Señor de tu hogar. Porque todo empieza por ahí. Mira, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo no soy alcohólico, yo soy un tomador social. Mira, ningún ser humano nace siendo alcohólico. ¿Sabes cómo empezaron? Con un poquito y acabaron tirados en una banqueta. Entonces, si tú empiezas a abriéndole las puertas al enemigo de tu casa para que lleguen a tomar cerveza a tu casa, vas a acabar llevando la cerveza a tu refrigerador, a tu nevera. Pero bueno, este hermano me platicaba, que dice que estaban ahí los amigos, familiares, primos, qué sé yo. Y uno de ellos dice, agarró una cerveza y se la vació en la cabeza. Se la vació. Y dice que cuando empezó a oler el olor de la cerveza y todo, dice que, ¿sabes qué? Mejor dale una ya de una vez. Un día antes de bautizarse. Imagínense. Y se tomó 2, 3 cervezas. Cuando empezó, dice que la conciencia le pegó tan duro que corrió luego para el pastor. Y le dije, pastor, ¿sabes qué? Tengo una mala noticia. Y le dice, creo que no me voy a bautizar mañana. Dice, ¿por qué? Porque es que cometí este error. Y el pastor le dijo, mira,
Si tú te vuelves para atrás, las cosas van a ser peores. Mejor, vamos a orar ahorita, pídale perdón al Señor y mañana se bautiza rápido. Y él estaba diciendo esto, como le dije, un pastor fue pastor mío, ya se fue con el Señor, y él estaba diciendo esto: mire, Floyd, si yo no hubiera hecho eso que el pastor me dijo, yo hubiera seguido en el alcoholismo, porque yo estaba buscando una puerta para decir, ya lo eché a perder todo y ya no quiero nada más. Pero este hombre fue muy sabio, dice, y oró conmigo, pedí perdón a Dios y al día siguiente me bauticé y hoy soy su pastor. Se da cuenta que a veces, hermanos, de las personas que usted menos piensa, el problema de muchos cristianos, hermanos, es que viven para agradar a los hombres. Es que prefieren desobedecer a Dios con tal de no quedar mal con un familiar, con una amistad. Tenemos que tomar decisiones nosotros como hijos de Dios. En Gálatas 1:10 dice Pablo, si aún tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Ok. Otro punto importante en Mateo 6:13, encontramos algo muy importante. Otro punto importante en relación a las tentaciones es que solamente nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos puede librar a nosotros de no caer en la tentación. Solamente Dios. Miren lo que dice Mateo 6:13, vamos a darle gloria a Dios. Y no nos meta en tentación. No nos meta. En palabra sencilla, Satanás, más adelante vamos a ver eso, Satanás tiene una autoridad permisiva, temporal, ¿ok? Ilimitada para tentarnos a nosotros. Satanás no te va a tentar en todo lo que él quiera. Cuando una persona es tentado más allá de sus fuerzas, no es porque Dios lo permitió, sino porque él decidió ser tentado por Satanás. Si yo digo una cosa, yo no quiero ser tentado por Satanás, yo no me voy a meter a un lugar donde está la tentación. Pero si yo me voy a meter a ese lugar sabiendo que ese lugar me va a provocar tentación, no puedo decir que es Dios. Leímos 1 Corintios, donde dice que Dios no permite una tentación que no podamos llevar. Él permite tentaciones. Satanás es el tentador y él tiene la autorización limitada, temporal y no es permanente, ¿ok? Y condicionada para tentar. Él no puede tentarte a ti en lo que él quiere hacerlo. Hay un límite. Cuando ese límite se pasa, es porque nosotros salimos del redil de Dios y caímos en ese problema. Ok, Jesús habla esto, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok, en palabras sencillas, que nos dé sabiduría y temor para apartar nuestro corazón y nuestras miradas de las cosas que provocan pecado. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En palabras sencillas, cuando Dios toma su vida en sus manos, Dios ata todo espíritu de las tinieblas que quiera provocarle tropiezo a usted. Tentaciones. Y cuando algo pasa es porque Dios se lo permite, pero Dios lo hace, le da autorización al enemigo, pero con limitaciones. Él nunca va a permitir que usted sea tentado más allá de sus fuerzas. Nunca. Pero como te dije anteriormente, si la tentación es más allá de tus fuerzas, es porque Dios no ha permitido esa tentación, sino que usted la fue a buscar en desobediencia a Dios. Vamos a leer Mateo 26:38. Bueno, más para adelante. Mateo 26:38 al 42. Gloria a Jesús. Otra cosa muy importante, hermanos. Ser constante en la oración. Escuche esto, muy importante. Ser constante en el temor a Dios y tener discernimiento de espíritu nos evita caer en las tentaciones del maligno. Tres cosas. Constante en la oración, tener temor de Dios y discernimiento de espíritu. Ver el mal y apartarse. Discernir cuando algo no está bien, decir, esto no está bien, yo voy para atrás. Ser sabio, apartarse. Eso nos evita a nosotros caer en las tentaciones. Leamos Mateo capítulo 26:38. Vamos a darle gracias y gloria a nuestro Padre Celestial. Dice el 38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Velad.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41. Velad y orad. Y lo que dice: para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando un cristiano no está constante en oración con Dios, cuando un cristiano no camina en el temor de Dios, y cuando un cristiano no está constante velando, ¿ok? ¿Sabes qué es velar? Tú prendes la televisión, miras un programa y salen cosas que no están bien, o adelante esa cosa o cambia el canal. Así es, eso es velar. Cuando tú ves las cosas, porque hoy en día, aunque tú estás viendo un partido de béisbol, partido de fútbol, siempre salen anuncios comerciales y salen cosas por ahí. ¿Okay? Pero de ti depende si te quedas viendo y codicias eso que está ahí. O puedes tomar el control y adelanta todo para que siga con lo que sigues viendo, y todo lo que es malo, lo que te daña, tú lo quitas. Eso es velar. ¿Ok? Pero no podemos nosotros pensar que vamos a estar sin velar, sin orar, sin temor de Dios y no vamos a caer en la tentación. Tenemos que poner de nuestra parte. Dios nos libra de toda tentación, pero también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Quiero que leamos Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Otra cosa muy importante en relación a las tentaciones, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. ¿Cuál fue el propósito? El propósito era vencer al tentador para luego darnos la victoria a nosotros. Es Hebreos 4, 14 al 16. Ok, una vez me dijo una persona que predican ellos que Jesús no es Dios. Más o menos tiene idea de quiénes son. Y me dice: oye, mira lo que me dijo, qué ingenuo. Me dice: ¿tú crees en el diablo? No, yo creo en Jesús, pero Él existe. Pero una cosa es que Él exista y otra cosa es que yo creo en Él. Yo sé que existe, pero yo no creo en Él, yo creo en Jesucristo. Segundo error, me dijo: ¿tú sabías que Dios creó a Satanás? Dijo: Dios no creó a Satanás. No, Dios creó un querubín y Él se hizo diablo solo. Él se hizo demonio. Es como que digamos, Dios creó alcohólicos. Dios no crea alcohólicos. Dios no crea delincuentes. Cuando usted ve un niño recién nacido, es un angelito. Es un angelito. El sistema social en que vive. ¿Ok? El mal testimonio, las malas enseñanzas que reciben de los padres. Eso es lo que lleva a los seres humanos a apartarse del camino de Dios y llegar a ser personas de mal. Hay personas que han matado miles de personas, pero si usted pudiera estar el día que ellos nacieron, usted no iba a decir: mira, aquí está un asesino, nació un asesino. Ah, mira, nació un borracho. Mira, nació un alcohólico, nació un drogadicto. Usted nunca puede decir eso. Dios no creó a Satanás, Dios creó un ángel, un querubín, y él se hizo demonio. Otra error que me dijo es esto: ¿tú crees que yo voy a creer, dice, que Jesús es Dios, que creó, dice, a Satanás y luego permitió que él lo tentara? Digo, es que tú no entiendes el plan de Dios. El plan de Dios es el siguiente: los seres humanos, escuche bien, por nuestros propios medios, fuerzas y voluntad, no podemos vivir y caminar en santidad delante de nuestro Padre Celestial. No podemos vencer al enemigo usando nuestros propios medios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo nuestro Padre? Envió a su Hijo en semejanza de carne, como ser humano, para vencer al tentador y después darnos a nosotros la oportunidad de vencerlos en el nombre de Jesús. Ese fue el plan. Por eso dice la Biblia que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado.
Él tuvo que venir a vencer al enemigo para que nosotros hoy seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero es importante que entendamos algo, hermano. Ser más que vencedor no es tener una Biblia en la mano. Ser más que vencedor no es estar escuchando la palabra de Dios. Ser más que vencedor no es ir a una iglesia. Ser más que vencedor es enfrentar las tentaciones, las pruebas, las luchas, poniendo nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo el Señor. ¿Okay? Que tu corazón esté aferrado al sacrificio de Jesús. Que tú camines con Jesús y que Jesús camine contigo. Eres más que vencedor. Pero una persona que tiene una Biblia en la mano, pero su corazón está lejos de la voluntad de Dios, está lejos de caminar en la presencia de Dios, está lejos de obedecer a Jesús. Si tú lees Lucas 6:46, ¿sabe qué dice Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es el Señor de nuestra vida, tenemos que estar sujetos a lo que Él dice. Y cuando estamos sujetos a lo que Él dice, es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren lo que dice, hermano. Vamos a leer Hebreos 4:14. Vamos a darle gloria a Jesucristo. Dice el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestro llamamiento. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él nos entiende. Él comprende todo lo que pasamos. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Okay? Dice que fue tentado en todo. Usted no fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo porque Él necesitaba vencer a todos nuestros enemigos para darnos la victoria y llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo es que una persona necesita socorro? Cuando está en peligro. ¿Quién es el que te puede librar de las tentaciones? Cristo Jesús. Cuando tus fuerzas se están acabando, cuando la tentación está al frente de ti, tú clamas a Dios en el nombre de Jesús y Jesús vendrá a socorrer tu vida y te dará la victoria sobre esa tentación, porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Versículos 12 al 16. Vamos a terminar, hermanos. Ya la número 7. Santiago 1, 12 al 16. Quiero decirte algo. Tanto la desobediencia como la incredulidad, la rebeldía y la imperfección de nuestra naturaleza humana son las razones o el principio que Satanás usa para hacer caer al hombre en las tentaciones. Te lo dije anteriormente. ¿Ok? Satanás siempre está usando o está manipulando o queriendo manipular nuestra naturaleza humana. Él sabe que nuestra naturaleza humana no se puede someter a la ley de Dios y tampoco quiere. Y tampoco quiere. Una cosa que yo he dicho siempre es esto. Yo no andaba buscando a Dios. Dios me buscó a mí. Y es lo que Jesús habla en San Juan capítulo 15. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces es importante que prestemos atención en estos, hermanos. Prestemos atención. Satanás todo el tiempo va a querer manejar, manipular y controlar nuestra naturaleza humana. Por eso es importante, como dice Pablo en Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa eso? Que busquemos del Señor, renunciemos a todo lo que provoca tentación, nos apartemos de todo lo que provoca tentación y reprendamos toda tentación en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Leamos pues el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 16. Miren lo que dice, el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soportar
es una presión que hay, es presión, es como que te estén motivando a tomar decisiones equivocadas. Eso es soportar, es salir libre de una presión, de un acoso de alguien que te está presionando para que tú hagas lo incorrecto. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Qué bonito es, ¿eh? Entonces, es importante que se entienda, toda tentación resulta para bien en nosotros, siempre y cuando nosotros manejemos la circunstancia y no que la circunstancia nos manejen a nosotros. Sigamos leyendo. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Miren, una cosa es que Dios permita la tentación y otra cosa es que Dios nos tiente. Cosas diferentes. ¿Okay? Ahora, vuelvo a repetirte, hermanos. La tentación que Dios permite en nuestras vidas, como hablaba en 1 Corintios capítulo 10, ¿okay? Esa es una autoridad permisiva que Dios le da al enemigo para tentarnos a nosotros, pero es limitada, es temporal, ¿okay? No es permanente ni es al nivel que el enemigo quiere hacerlo. Okay. Él lo permite, pero Él no trae la tentación. Y es lo que está hablando Santiago aquí. Sigamos leyendo. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia es deseo o apetito de la carne. Eso es concupiscencia, deseos o apetitos de la carne. ¿Okay? Cuando permitimos que nuestra naturaleza humana empiece a codiciar lo que está prohibido, lo que trae desobediencia a Dios, eso es concupiscencia. Mira, sigamos leyendo. Dice, es atraído y es seducido. La palabra seducido es sinónimo de esclavizado. Primero te atrae y después te esclaviza. ¿Okay? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y también Jesús habla en San Juan capítulo 8. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero primero te atrae, te seduce, te esclaviza. Así como trabaja. Sigamos leyendo. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Ok? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces, es importantísimo que prestemos atención, hermanos. Satanás tiene autoridad permisiva y temporal de tentarnos a nosotros, pero no tiene autoridad para que tú caigas. Si tú caes en la tentación, es por descuido, es porque te gustó, es por desobediencia, es por rebeldía, es por obstinación, es por imperfección, es por debilidad. ¿Cuál es la respuesta? Velad y orad para que no caigamos en tentación. Refugiémonos en el sacrificio de Jesús todos los días. Pidámosle a Dios que cada día sea diferente para nosotros, podamos vivir en obediencia, en santidad, podamos rechazar la tentación. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al 21, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del espíritu y los deseos del espíritu son en contra de la carne. Entonces tenemos esas dos opciones. ¿Ok? Satisfacer los deseos del espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Pero el punto clave, hermano, lo que está en medio de todo es la voluntad. La voluntad es tuya. Tú decides en qué la vas a usar y cómo la vas a usar y cuándo la vas a usar. ¿Ok? Pero de ti depende de caer o no caer en la tentación. ¿Ok? Dios los bendiga, hermanos, y qué bueno que estuvieron con nosotros. Esperamos que la próxima semana, mañana vamos a estar en la iglesia a las 8 de la noche. La próxima semana podamos acompañarnos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor.
Vamos a saludar a nuestro hermano Alberto Duarte. Hermano Alberto, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Ahí estamos, hermano, orando por usted, pidiéndole a Dios que bendiga su vida. Nuestro hermano Aminadab, mi hermana Maggie también. Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones. Un abrazo allá para los niños también. Mi hermana Albita López, allá en Tuxtla Gutiérrez. Dios la bendiga, hermana Albita. Queremos decirle, hermana, que estamos orando por usted, por su familia, y que también la extrañamos para que se eche una vueltecita por acá. ¿Ok? Mi hermana Teresa Durán, Dios le bendiga, hermana Teresa. Qué bueno que está con nosotros. Un saludo, un abrazo a mi hermano Jorge por ahí. Dios le bendiga también a la niña y a su hija también. Dios les bendiga grandemente. José Flores también. Dios le bendiga, José. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su vida. Dios le llene de muchas bendiciones. Un saludo también a nuestra hermana Cuquita. No sé si está esa hermana en Sacramento o estás en Corning. Dios te bendiga, hermana. Estamos también orando por usted. Esperamos que todo esté bien. Que Dios bendiga su corazón y bendiga su hogar. Bendiga también su familia. Nuestra hermana Patricia Rivera. Dios le bendiga, hermana Patricia. Ahí estamos también orando, hermana. Que es, juntémonos en oración todos porque juntos somos poderosos, somos invencibles en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Dayana García. Allá en Tijuana también, Dios le bendiga, Dayana. Estamos orando por usted, estamos confiando y creyendo, Dayana, que Dios bendiga su vida en gran manera. Nuestro hermano Darío, hermana Esther, allá en Witt, Dios los bendiga, hermanos. Grandemente, gracias por sus oraciones, gracias por estar siempre ahí clamando a Dios por su familia, por su iglesia, que Dios los bendiga grandemente. Allá en Nicaragua, mi hermana Alicia, mi hermano Alonso también. Dios los bendiga grandemente, hermanos, hermanos míos. Son doblemente hermanos, hermanos en la fe y hermanos en la carne, dice la gente, ¿ok? Dios les bendiga, que Dios traiga mucha paz y bendiciones a su corazón. Y estemos orando por la familia para que Dios traiga salvación y sanidad a nuestras familias. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia también. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Siempre para adelante, confiando, creyendo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar a Marvin Gutiérrez también. Marvin, Dios te bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Saludos, un abrazo fuerte para su familia. Dios te bendiga, Marvin. Vamos a estar orando por ti, por tus necesidades, por tu familia. Que Dios traiga muchas bendiciones donde quiera que esté. Nuestra hermana Anita, nuestra hermana Paz y Sami, allá en Guairica también. Dios les bendiga grandemente. Un saludo, un abrazo a nuestro hermano Omar. Ya teníamos tiempo que no lo mirábamos, que estuvieran con nosotros, pero bueno, siempre regresan a la casa. Dios le bendiga grandemente. Mi hermana Carmelina Lunas también. Dios le bendiga, hermana Carmelina. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias también por sus oraciones. Dios le bendiga grandemente. Mi hermano José Chévez. Dios le bendiga, hermano José. Muchísimas gracias, hermano. Le pido que estemos orando por el pueblo de Dios para que Dios levante esos hombres, esas mujeres que vamos a pelear esa última batalla de la fe en esta tierra. Nuestra hermana Patricia Romero también. Dios la bendiga grandemente, hermana Patricia. Dios bendiga su vida, bendiga su hogar. Y ahí estamos orando siempre por usted. Nuestro hermano Trino Corona. Trino, Dios te bendiga. Un saludo, un abrazo para toda su familia por ahí, a Juan, a Domingo, a toda su familia. Dios los bendiga grandemente y hay que seguirle para adelante, Trino. Un día menos, un día más. Estamos más cerca. Hay que caminar hacia adelante creyéndole a Dios. Y nuestra hermana Aminta Navarro Chévez también. El Señor la bendiga, el Señor la fortalezca, el Señor le dé fuerzas en momentos difíciles y el Señor supla todas sus necesidades. Oramos en el nombre de Jesús para que usted sea bendecida más abundantemente de lo que usted le pide a nuestro Padre Celestial. Unámonos en oración, hermanos, y clamemos a Dios y entreguemos esa vieja naturaleza, ese hombre viejo, entreguémoslo al Señor para que andemos en nueva vida como agrada a nuestro Padre Celestial. Amado Dios y Padre Celestial,
En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, esta noche, venimos a tu presencia, Señor. Lo hacemos, mi Dios, consciente de nuestra necesidad de usted, Padre, más que de cualquier otra persona. Sabemos, Padre, reconocemos que somos imperfectos, somos personas débiles, frágiles, pero también sabemos, Padre, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Queremos pedirle perdón, Señor, por cada palabra, pensamientos, acciones, toda obra mala, Señor, que hemos cometido delante de tu presencia. Padre, le pedimos perdón, Señor, en esta noche. Oramos para que usted traiga temor y sabiduría a nuestros corazones, Dios. A como su palabra dice que el sabio ve el mal y se aparta. Que podamos tener esa fuerza de voluntad, esa libertad, Dios mío, en nuestros corazones, para poder discernir, Señor, cuando el enemigo trae la tentación a nuestra vida y podamos, Señor amado, apartarnos de cada tentación para guardar nuestros corazones en obediencia, en pureza y en santidad delante de tu presencia, Señor. Sabemos que el enemigo tiene autoridad permisiva para traer tentaciones limitadas, Señor, a tu pueblo, pero también sabemos, Señor, que Él no tiene autoridad sobre nuestras vidas. La autoridad la tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su palabra dice que todo aquel que esté en sus manos, nadie lo arrebatará. Ayúdanos, Padre, como hijos suyos. Ayúdanos, Padre, a someter nuestras vidas, Señor, bajo la guianza de tu Santo Espíritu, Padre, que podamos rechazar, podamos abandonar todos los deseos, el hambre, la necesidad de la carne en pecar, Señor, y podamos someter nuestras vidas, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu a tu voluntad, Señor amado. Todo lo imperfecto de nosotros, Padre, sea transformado en fortaleza en Cristo Jesús para poder resistir en el día malo y después de haber acabado poder estar firme. Trae temor y trae paz a nuestros corazones. Guarda todo nuestro ser en santidad, guarda todo nuestro ser en perfecta paz, guarda nuestras familias, guarda tu iglesia, Padre. Sabemos, Padre, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Guarda nuestras vidas, Señor, en obediencia y que en el nombre poderoso de Jesús usted siempre, siempre reciba la gloria, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Gracias por su palabra, gracias por el consejo suyo. Gracias por su presencia, Dios. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos, Señor, y le damos gracias hoy, mañana y siempre. En Cristo nuestro Salvador, la gloria es para usted, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Ya hoy es jueves, tan rápido los días, la semana, los meses. Esperamos que podamos estar mañana conectados y la otra semana también podamos conectarnos para seguir aprendiendo de su palabra. Dios les bendiga y que la paz de Jesús esté siempre en nuestros corazones. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.